El 15 de mayo de 2025 quedará marcado como un día de tensión y polémica en el mundo del espectáculo televisivo, pues se desató una inesperada confrontación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio que no pasó desapercibida para nadie. Aunque el intercambio se produjo en un tono bajo, casi susurrado, la ironía y el cinismo que impregnaban las palabras de Carmen fueron evidentes, y todo el mundo percibió que iban dirigidas directamente a su sobrina, a quien nombró varias veces a lo largo de la conversación. La tensión fue palpable, y pronto comenzaron a circular las imágenes que mostraban ese momento, lo que avivó aún más los rumores y comentarios entre los seguidores y detractores de ambas. Pero no fue solo Carmen y Alejandra quienes protagonizaron un episodio destacado esa jornada. Terelu Campos, otro rostro conocido dentro del panorama televisivo, también se vio involucrada en una controversia que ha dado mucho que hablar. Quizá algunos ya hayan visto las imágenes, pero merece la pena repasarlas, pues la propia Terelu se enfrentó públicamente a lo que se conoce como la familia de la tele, un grupo mediático con el que parece estar en desacuerdo desde hace tiempo. De hecho, esas imágenes han sido el punto de partida para muchas discusiones, y aunque son breves, resumen a la perfección la naturaleza del conflicto. Como siempre, en este tipo de contenidos, el apoyo de la comunidad es fundamental, y por eso es importante recordar que, si os gusta el vídeo, podéis dejar un like y suscribiros, algo que no os costará nada y que ayuda muchísimo. La conexión diaria con la audiencia es lo que mantiene vivo este tipo de debates, así que muchas gracias a todos por estar ahí, por seguir y por participar con tanto entusiasmo. Sin más preámbulo, volvamos a los hechos que han puesto a Carmen, Alejandra y Terelu en el ojo del huracán. Terelu Campos no ha escatimado en palabras para defenderse de las acusaciones y críticas que han caído sobre ella en los últimos tiempos. Durante su aparición, dejó claro que todo esto ha sido como un combustible para avivar aún más la confrontación con esa llamada familia de la tele, a la que señaló como un grupo interesado en hacerles daño o en hundirlos mediáticamente. Aunque parezca exagerado, esta interpretación ha encontrado eco en muchos seguidores que ven en Terelu una especie de víctima de una mano negra que quiere socavar su trabajo y reputación. La realidad, sin embargo, es que la tensión está al máximo y que cualquier pequeño gesto o comentario puede desatar nuevas polémicas. En cuanto a lo ocurrido entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, la escena fue intensa. Carmen, con un tono que algunos calificaron de irónico y sutilmente cortante, reprochó a Alejandra ciertos comportamientos que no le agradaban. Llegó a expresar que sentía pena por la situación y pidió disculpas si su forma de hablar había molestado, aunque parecía más una excusa que un verdadero arrepentimiento. El problema no era el tono en sí, sino lo que ese tono implicaba, una crítica velada hacia la actitud y las acciones de su sobrina. Por su parte, la conversación dejó entrever que existen resentimientos y desencuentros que vienen de tiempo atrás, y que este episodio no ha hecho más que sacar a la luz esas diferencias. Paralelamente, Terelu se mostró muy afectada por los ataques que recibió en el programa Familia de la tele, donde la acusaron con términos muy fuertes como franquista, machista y misógina. Estas etiquetas, que suelen usarse para descalificar y politizar cualquier debate, le han causado un impacto considerable, hasta el punto de que ella misma confesó que sintió ganas de llorar ante tanta injusticia. A pesar de todo, Terelu quiso mostrarse optimista y deseó suerte a quienes participan en el concurso en el que ella está involucrada, mostrando su deseo de que todo salga bien y que el público la vea fuerte y decidida. Cuando se le preguntó por el estado de Carmen, Terelu fue clara y emotiva. Describió a su hermana como una de las personas más importantes de su vida, junto con su hija y su nieto, y aseguró que Carmen se encuentra bien, tratando de calmar cualquier preocupación sobre su salud o bienestar. Estas palabras muestran una faceta más humana y cercana de Terelu, que, a pesar de estar en medio de la tormenta mediática, intenta mantener la calma y proteger a su familia. El asunto no se quedó ahí, pues también surgieron rumores sobre un posible conflicto económico entre Carmen y Alejandra, específicamente relacionado con una campaña publicitaria. Terelu negó tajantemente cualquier desacuerdo monetario, aunque admitió que las relaciones personales entre ambas no siempre han sido fáciles y que la tensión ha estado presente en varias ocasiones. Este tipo de rumores siempre complican aún más las cosas y alimentan a la prensa del corazón, que no pierde oportunidad para especular y crear titulares llamativos. Uno de los episodios más cargados de tensión durante la entrevista fue, sin duda, cuando se abordó el polémico asunto de la portada de revista protagonizada por Carmen Borrego. Este tema ha sido objeto de especulación durante semanas, alimentando debates tanto en medios como entre el público y dentro del círculo más cercano a la familia. En un momento clave de la conversación, la presentadora preguntó directamente a Terelu Campos si ella había dado su consentimiento para la aparición de su hermana en dicha publicación, un gesto que parecía buscar aclarar posibles malentendidos o rumores.
La respuesta de Terelu fue clara y contundente. Negó rotundamente haber autorizado o participado en la decisión de publicar esa portada, dejando patente que no estaba de acuerdo con cómo se manejó la situación. Este rechazo no pasó desapercibido y lejos de calmar las aguas, sirvió para intensificar las sospechas sobre las diferencias existentes entre las hermanas Borrego. En un entorno donde la gestión de la imagen pública es fundamental para la carrera de cualquier figura mediática, la falta de consenso sobre un asunto tan visible pone sobre la mesa la posibilidad de profundas grietas en las relaciones familiares. Más allá de la anécdota, esta discrepancia abre una ventana a las complejidades y dificultades que a menudo se esconden tras las sonrisas en los platós y las apariciones públicas. La negativa de Terelu a avalar esa portada de revista se puede interpretar como un síntoma de una dinámica familiar complicada, en la que los intereses profesionales y personales no siempre coinciden. La difusión de imágenes o mensajes sin el acuerdo de todos los involucrados no solo afecta la confianza mutua, sino que también puede generar tensiones públicas que se traducen en polémicas mediáticas. En este contexto, la declaración de Terelu se convierte en un acto de posicionamiento, un claro mensaje de que ella mantiene su independencia y no permitirá que se utilice su imagen o la de su familia sin su aprobación explícita. Pero la entrevista no quedó ahí. Terelu también aprovechó para lanzar una crítica directa y sin rodeos hacia algunos de sus compañeros de programa, calificándolos con términos muy duros como retrógrados, machistas y fascistas. Estas palabras, cargadas de una fuerte carga crítica y social, denotan el cansancio y la frustración de Terelu ante ciertas actitudes y discursos que, según ella, persisten en su entorno laboral. Su valentía para expresar estas opiniones sin filtros es un reflejo de su carácter combativo y su disposición a no callar frente a lo que considera injusticias o comportamientos obsoletos y dañinos. Este tipo de declaraciones suelen ser un arma de doble filo en el mundo de la televisión, donde las relaciones interpersonales y la diplomacia muchas veces pesan tanto como el talento o la popularidad. Sin embargo, Terelu parece dispuesta a asumir las consecuencias de sus palabras, consciente de que en ocasiones generar polémica es parte del precio que se paga por defender ciertos valores y denunciar actitudes que considera perjudiciales. La respuesta del público y de sus compañeros ha sido variada, generando un debate intenso sobre la realidad del machismo y otras formas de discriminación en los medios. En un terreno distinto pero igualmente controvertido, Terelu también habló en detalle sobre su participación en una obra de teatro que ha levantado gran revuelo debido a su contenido satírico y a las referencias a episodios delicados de la vida de algunas figuras públicas. En concreto, la obra hace alusión a momentos difíciles en la vida de la actriz Raquel Meroño, una referencia que ha sido especialmente comentada y que ha generado opiniones encontradas. Terelu se encargó de aclarar que su incursión en el mundo teatral no significa que pretenda abandonar su carrera en televisión o convertirse en actriz profesional. Más bien, describió esta experiencia como algo puntual, un proyecto excepcional que le permite explorar nuevas facetas artísticas sin alterar su trayectoria habitual. El debate generado por esta obra no es nuevo en el mundo del arte y la cultura, donde la sátira y la crítica social suelen chocar con sensibilidades personales y límites éticos. Los intentos de boicotear la obra, así como las críticas recibidas, reflejan la dificultad que existe para aceptar ciertos enfoques artísticos que desafían narrativas oficiales o que sacan a la luz aspectos incómodos de la realidad. Terelu mostró una postura firme y optimista, asegurando que a pesar de las adversidades y de quienes intentan desacreditar el proyecto, la obra continuará y espera que el público pueda disfrutarla en su justa medida, entendiendo el contexto humorístico y crítico que pretende transmitir. Esta defensa apasionada de su trabajo teatral y su crítica al entorno mediático reflejan una personalidad fuerte y una voluntad clara de mantenerse fiel a sus principios y convicciones, incluso cuando ello implique enfrentarse a controversias o provocar debates intensos. Terelu parece estar en un momento de reafirmación personal y profesional, dispuesta a no ceder ante las presiones y a utilizar su voz para expresar lo que piensa con total sinceridad. En definitiva, los últimos días han estado marcados por un clima de confrontación, rumores y tensiones que parecen ir más allá de lo estrictamente familiar para alcanzar el terreno profesional y mediático. Las figuras de Carmen Borrego, Alejandra Rubio y Terelu Campos se encuentran en el centro de un entramado complejo de relaciones, desacuerdos y polémicas que mantienen viva la atención del público y de los medios. Este escenario no solo refleja las dificultades propias de las relaciones familiares, sino también las particularidades y exigencias de trabajar en el mundo del espectáculo y la televisión, donde la imagen, el poder y la comunicación son elementos clave. A medida que esta historia siga desarrollándose, es de esperar que nuevas informaciones y episodios amplíen aún más este mosaico de conflictos y alianzas, aportando más luces y sombras a una trama que todavía no ha llegado a su desenlace.
Por ahora, el interés mediático está asegurado, y tanto seguidores como críticos permanecerán atentos a cualquier novedad que pueda surgir en torno a estas figuras públicas y sus disputas, conscientes de que detrás de cada polémica existe una historia humana cargada de matices, emociones y decisiones difíciles. ¿Queréis arrasar y petarlo de verdad? Pues adelante, os lo vuelvo a repetir una vez más. Haced lo que os plazca sin ningún tipo de reservas, y veremos si conseguís esa audiencia tan ansiada que tanto buscáis. Porque al final, todo este asunto se ha convertido en algo parecido al hundimiento del Titanic, una familia navegando entre tensiones y conflictos que parecen ir a la deriva. Pero, ¿qué opinión tenéis sobre esta batalla que se ha generado tan inesperadamente? Para comenzar, fijémonos en Carmen Borrego, cuya expresión en cámara fue captada en un momento que reflejaba perfectamente la incomodidad y la carga emocional del instante. Ese gesto, ese frame, dice mucho más de lo que las palabras pueden expresar sobre la atmósfera que se vive dentro del clan. Todo este conflicto ha tenido como detonante unos audios filtrados en los que Alejandra Rubio utiliza un término bastante duro, llamando subnormal a alguien, y como bien sabéis, eso ha incendiado aún más el ambiente. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado detrás de las cámaras? Yo, personalmente, me considero una persona libre y creo firmemente que Alejandra también debería gozar de esa misma libertad. Igual que mi hijo tiene la suya, y trato con todas mis fuerzas de no abrir grietas en nuestras relaciones. Si alguna vez mi hermana hace algo que no comparto, intento expresarlo con la mayor delicadeza posible para no provocar una brecha que luego sea difícil de cerrar. Lo mismo sucede con Alejandra. Si algo no me parece correcto, lo digo, pero siempre intentando no echar más leña al fuego, porque, seamos sinceros, ya hay suficientes personas dispuestas a hacerlo sin que yo tenga que añadir más combustible a la hoguera. Es cierto que hay aspectos que me molestan, y no los oculto. Sí, yo vendo exclusivas, y no voy a fingir que no participo en esta dinámica en la que todos los días hablamos de gente que habla de otros. Lo que me parece una gran ironía es que, precisamente Alejandra, que también se expone y vende detalles de su vida personal en televisión, sea quien critique a los demás por hacer lo mismo. Vivimos en un entorno donde eso es moneda corriente, en este programa y en muchos otros, y ella misma ha tomado decisiones similares con respecto a su vida privada. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Yo creo sinceramente que no he cometido ninguna acción escandalosa ni reprochable. Las cosas se pueden hacer con respeto y consideración, y el reportaje que yo realicé fue hecho con absoluto respeto hacia todos los involucrados. Sin embargo, parece que mi sobrina y yo tenemos visiones muy diferentes sobre lo que es ético y moral. A ella no le agrada que nadie dentro de la familia venda exclusivas, excepto cuando ella misma decide hacerlo. Por ejemplo, ha optado por vender su embarazo, una decisión que no comparto del todo, pero no por ello voy a demonizarla. Entiendo que es una elección personal, y aunque me parezca fuerte, respeto que haya tomado ese camino. Lo curioso es que Alejandra se atreve a juzgar a otros por comercializar detalles de sus vidas cuando, paradójicamente, ella misma ha anunciado que venderá todo tipo de eventos personales. El bautizo, la boda, la comunión y probablemente más cosas que ni siquiera imaginamos. Esto, a todas luces, es una hipocresía que raya en lo absurdo. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, claro que sí, pero no es solo lo que se dice, sino la manera en que se dice lo que marca la diferencia. Creo que es perfectamente posible expresar desacuerdo sin causar daño ni abrir heridas profundas en el seno familiar. Esa es mi opinión, y ese es el principio que intento seguir cada día. Ahora bien, hablemos un poco de esos audios polémicos donde Alejandra se expresa con bastante dureza. Personalmente, no tengo intención de iniciar ninguna batalla ni guerra por esto. Entiendo que a ninguna tía le gusta que se filtren conversaciones privadas o que se pongan al descubierto discusiones familiares. Alejandra ha señalado que hasta ahora no han salido audios que la perjudiquen directamente, y cuando eso ocurra, entonces se tomará la situación con la seriedad que merece para valorar si se ha actuado bien o mal. Vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos está bajo escrutinio constante, y estos audios resultan ser un material jugoso para la prensa y para que el público imagine que nuestra forma de relacionarnos es así, de manera agresiva y conflictiva. Pero os puedo asegurar que esa no es la realidad. No es esa la forma en la que nos tratamos en el día a día. Cuando me enteré de la existencia de esos audios, fue mi hermana quien me llamó para informarme. Quiero que sepas que han salido a la luz unos audios de Alejandra donde habla de ti. No me dijo si era algo bueno o malo, simplemente quería que lo supiera. Y la primera cosa que me vino a la mente fue pensar en cómo se sentirá Alejandra al saber que esas palabras se han hecho públicas, porque seguro que para ella no es fácil de digerir. Le envié un mensaje para tranquilizarla, diciéndole que no debía preocuparse porque, en la medida de lo posible, no voy a añadir más problemas a su situación.
Esto es algo que he demostrado no solo con mi hijo, sino también con mi hermana. Cuando una persona comete un error o expresa algo impulsivamente en un momento de tensión o enfado, no debería convertirse en un motivo para que se genere un escándalo público ni en un foco constante de confrontación. Todos somos humanos y, en ocasiones, nuestras emociones se desbordan o reaccionamos de manera espontánea sin medir las consecuencias. Esto no significa que debamos justificar comportamientos irrespetuosos, pero sí que debemos tener la sensibilidad de entender que esos momentos no definen por completo a una persona ni deben ser utilizados como arma para prolongar conflictos o alimentar rencores. La vida cotidiana está llena de malentendidos y desencuentros, y es fundamental que sepamos distinguir entre un desliz momentáneo y una acción deliberada que merezca una condena pública o un distanciamiento permanente. Entiendo que a Alejandra no le haya gustado el reportaje que realicé, y realmente siento que se haya sentido herida o incómoda por ello. La última cosa que deseo es generar fricciones ni dolor en alguien que, al fin y al cabo, forma parte de mi familia. Sin embargo, tengo muy claro que no voy a pedirle permiso para hacer lo que creo que es justo o adecuado en mi vida. Cada individuo debe poder decidir cómo manejar su historia, sus vivencias y sus relaciones, sin estar condicionado por la opinión o la aprobación constante de los demás, aunque estos sean sus familiares más cercanos. Es fundamental tener la libertad de actuar de acuerdo con nuestros propios valores y convicciones, y eso implica a veces tomar decisiones que no serán del agrado de todos. Tengo mi propia vida, mi propio camino y mi familia, que es el soporte y refugio en el que encuentro fuerza y equilibrio. Sí, Alejandra es parte de esa familia, pero también es cierto que ella tiene su propia realidad, su propio núcleo y su espacio personal que debe ser respetado. En un contexto tan complicado como el nuestro, en el que la exposición mediática puede llegar a ser asfixiante y las emociones a flor de piel, la base que debería regir cualquier relación es el respeto mutuo. Respeto que debe existir incluso cuando no coincidimos en todos los puntos de vista ni en las decisiones que cada uno toma. La convivencia y la relación familiar no deberían depender de la uniformidad de pensamiento, sino de la capacidad para aceptar las diferencias y mantener un diálogo abierto y honesto. Lo que me duele profundamente es que, a pesar de todo esto, Alejandra haya llegado a calificarme de cínica simplemente por hablar de las exclusivas, un tema que, para bien o para mal, forma parte de nuestra vida profesional y personal. Lo paradójico de esta acusación es que ella misma participa activamente en ese mundo, sentándose delante de las cámaras para compartir detalles no solo de su propia vida, sino también de la vida de otras personas. Es una doble moral que resulta difícil de entender. Por un lado, se muestra molesta y crítica cuando otros exponen información o hacen comentarios sobre ella o sobre su familia, y por otro, ella misma contribuye a esa misma dinámica. Por mucho que se intente disfrazar la situación, lo cierto es que este tipo de actitudes solo avivan las tensiones y no contribuyen en nada a solucionar los problemas o a encontrar caminos de entendimiento. Esta situación refleja de manera muy clara lo complejo que puede ser mantener relaciones familiares en un contexto de presión mediática y atención pública constante. Las emociones, los intereses personales y profesionales, las heridas del pasado y las expectativas no cumplidas se mezclan en un cóctel difícil de manejar. No es sencillo encontrar un equilibrio cuando cada gesto, cada palabra y cada acción está siendo observada y juzgada desde fuera. Sin embargo, es justamente en estos momentos cuando más se necesita la capacidad para escuchar, comprender y actuar con empatía y respeto. Porque más allá del ruido y las polémicas, lo que permanece es la necesidad de cuidar esos lazos que, a pesar de las diferencias, son los que realmente importan. Por eso quiero aprovechar este espacio para hacer una pregunta abierta y sincera a todos los que nos siguen, a aquellos que han atravesado o están atravesando situaciones similares, o simplemente a quienes tienen una opinión clara y formada sobre este complicado entramado familiar y mediático. Me interesa mucho saber qué pensáis vosotros sobre todo este conflicto que ha surgido. ¿Cuál es vuestra visión sobre cómo se deberían manejar las diferencias y los conflictos en una familia que, además, se encuentra bajo la constante presión y escrutinio de la opinión pública y los medios de comunicación? ¿Creéis que es posible mantener la unidad, la armonía y el respeto en medio de tanta polémica, rumores y desencuentros? Estoy realmente abierta y deseosa de leer vuestras reflexiones, impresiones y consejos, porque al final del día, más allá del ruido y la controversia, lo que realmente necesitamos son voces que nos ayuden a poner las cosas en perspectiva, que aporten sabiduría, comprensión y empatía. Voces que estén dispuestas a construir puentes en lugar de levantar muros, que fomenten el diálogo en lugar de la división. Es en esos espacios de entendimiento donde podemos encontrar soluciones reales y duraderas. En definitiva, la vida está llena de desafíos inesperados,
Y cada familia, sin importar su historia o circunstancias, tiene sus propias batallas internas que afrontar. Pero hay valores esenciales que deben prevalecer para que podamos avanzar: el respeto hacia los demás, la comprensión de las diferencias y la capacidad de perdonar. Estas son herramientas poderosas que nos permiten no solo superar las dificultades, sino también crecer como personas y fortalecer los lazos que nos unen. Todos, sin excepción, merecemos la oportunidad de equivocarnos, de aprender de esos errores, sin que eso nos condene ni nos marque para siempre. Porque, al final, solo con paciencia, empatía y diálogo abierto podemos transformar los conflictos en verdaderas oportunidades para el crecimiento personal y familiar. Solo así lograremos construir relaciones sólidas, basadas en el amor y el respeto mutuo, que nos permitan seguir adelante con más fuerza y unión.